Esto es una de las cosas más locas que vas a escuchar. La Basílica de San Pedro no es la Catedral de Roma y tampoco fue construida de una sola vez. Es una obra colosal que tardó más de un siglo. Pero lo más impactante no es su tamaño, sino los secretos que esconde. Hoy no venimos a recorrerla como turistas, sino a descubrir lo que nadie te cuenta. Las obras comenzaron en 1506 y no se terminaron hasta 1626. En ese tiempo pasaron por el proyecto arquitectos como Bramante, Rafael, Miguel Ángel y Maderno. Cada uno aportó su estilo y su visión. El resultado no fue una obra unificada, sino un gigantesco compromiso entre generaciones de genios, que sin quererlo, crearon un templo que concentra toda la evolución del arte renacentista y barroco en un solo edificio. La Plaza de San Pedro no es solo una explanada, es un gesto. Bernini la diseñó como un gran abrazo de la Iglesia hacia el mundo. Las columnas no están dispuestas en círculo perfecto, sino en forma elíptica, como si fueran brazos abiertos que acogen al peregrino. En dos de los extremos de la plaza hay una simple piedra circular incrustada en el suelo. No llama la atención, pero si te colocas justo ahí y miras la columnata, algo sorprendente sucede. Las 4 filas de columnas se alinean perfectamente y parece una sola. Es un juego óptico creado por Bernini para demostrar que, desde el punto correcto, la unidad de la Iglesia es posible. Una metáfora visual escondida a plena vista. En el centro exacto de la Plaza de San Pedro se alza un obelisco egipcio de más de 25 metros, pero lo curioso no es su altura, sino su historia. Este obelisco estuvo presente en el circo de Nerón, el mismo lugar donde, según la tradición, fue crucificado San Pedro. Fue traído desde Egipto a Roma en tiempos de Calígula, y siglos después, el Papa Sixto V lo mandó colocar aquí. Su sombra fue usada como reloj solar, y bajo su base se colocaron reliquias de la cruz, un monumento pagano transformado en símbolo cristiano. Desde la plaza, las estatuas que coronan la fachada parecen de tamaño humano, pero en realidad cada figura mide más de 5 metros. Son gigantes diseñados con un truco óptico. A esa distancia y altura, si fueran más pequeñas, parecerían insignificantes. Representan a Jesús, San Juan Bautista y 11 apóstoles. La ausencia de San Pedro también es intencionada. Él te espera dentro, sobre su tumba. Afuera, la iglesia visible, dentro, su fundamento. Puede parecer increíble, pero la Basílica de San Pedro no es la Catedral de Roma. Ese título lo tiene la Basílica de San Juan de Letrán, sede oficial del obispo de Roma, el Papa. San Pedro es el templo más grande, el más famoso, pero no es jurídicamente la cabeza de la iglesia en Roma. Un detalle que rompe las expectativas de millones de visitantes. Una de las cosas que más impresionan al entrar es la enorme franja dorada que recorre la base de la cúpula. En letras latinas de más de 2 metros se lee: Tu es Petrus et super han Petram aedificabo ecclesiam meam. No es solo un versículo decorativo, es una afirmación de poder. La autoridad papal se levanta sobre esta piedra. La inscripción no adorna el templo, la define. A lo largo de la nave central, si miras con atención al suelo, verás inscripciones que indican el tamaño de otras grandes iglesias del mundo. Está la Catedral de Sevilla, la de Florencia, San Pablo de Londres, todas medidas contra San Pedro. Es un mapa de poder eclesiástico grabado en mármol, y en ese mapa todas las demás quedan atrás. Miguel Ángel tenía solo 24 años cuando esculpió la Pietà. Su realismo es tan perfecto que cuesta creer que está hecha de mármol, pero hay un detalle que pocos conocen. Es la única obra que Miguel Ángel firmó. Lo hizo discretamente, en la banda que cruza el pecho de la Virgen. Las pechinas que sostienen la cúpula albergan 4 estatuas monumentales. Representan reliquias de la Pasión de Cristo: la lanza, la esponja, el velo de Verónica y la cruz. No están ahí solo por belleza. Simbólicamente, estas reliquias sostienen la fe,
igual que las pechinas sostienen la cúpula. Es arte al servicio de la teología, aunque casi nadie mira hacia arriba. A los lados de la nave hay capillas que muchos pasan de largo, pero en realidad cada una es una iglesia en miniatura. La capilla de San Sebastián, por ejemplo, alberga la tumba de Juan Pablo II y es uno de los lugares más visitados. Si solo miras al frente, te lo pierdes. Subir a la cúpula no es solo una experiencia visual, es casi un rito. Primero accedes a un mirador interior. Luego, más de 300 escalones en espiral te llevan a lo más alto. El esfuerzo se paga con una vista inigualable, Roma entera, desde el punto más alto del catolicismo. Bajo la basílica, las grutas vaticanas albergan más de 90 papas. Entre ellos, Juan Pablo II, Pablo VI y Juan Pablo I. Y más abajo aún, la tumba atribuida a San Pedro. Algunas tumbas son simples, otras majestuosas. Este lugar es un testamento de siglos de historia cristiana, escrito en mármol y silencio. Si te ha sorprendido todo lo que esconde este lugar, imagina lo que queda por descubrir. Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir viajando por lugares con historia, secretos y sentido. Queda claro que la Basílica de San Pedro no se visita, se descifra. Es una construcción que habla sin palabras, que impone y a la vez invita. Quizás por eso, millones vuelven una y otra vez, buscando no solo belleza, sino sentido. Y ahora que conoces lo que muchos no ven, ya no mirarás con los mismos ojos.